Ya me dirás. Va, pues nada, pues buenos días. Primero vamos a hacer una pequeña oración para elevar la conciencia, ¿no? Yo medito en el esplendor del Ser Supremo, quien de un hálito ha creado la infinidad de todos los mundos, que su rayo ilumine la fina punta de mi alma y que me lleve de las tinieblas a la luz, de la ignorancia al conocimiento y de la muerte a la inmortalidad. Que sea así para todos los seres, desde el átomo hasta la galaxia. Om, om, om. Bueno, pues nada, buenas tardes, buenos días a todos. Hoy estamos un poco más en familia. Primero de todo, bueno, recordar que esto es el curso de Akasha, una teoría integral del todo, el capítulo 12, la cuarta dimensión. Llevamos cerca de 2 años con este curso. Hoy, 24 de mayo de 2024, es Daniel Gambús, de la rama Bhakti, de la Sociedad Teosófica Española de Tarrasa. Y recordaros, como siempre, pues que esto, como se graba desde España y según la Ley de Protección de Datos de España, os informamos que se está grabando por Zoom esta sesión, y que si no quisierais que vuestra imagen apareciera en el canal que tenemos en la rama Bhakti en YouTube, pues simplemente tenéis que cerrar la cámara allí en la barra de funciones donde veis el Start Video, pues clicáis y se pondrá en Stop. Bueno, pues ya está. Vale. Hoy acabaremos lo que tenía previsto para lo que es digamos, el curso escolar, ¿no? Decirlo de alguna forma, porque seguimos el ritmo escolar de septiembre hasta junio, con lo cual la sesión de junio, bueno, si queda algún fleco en la cuarta dimensión, repasaremos unos puntos de resumen. Y me han pedido también algunos por el chat de WhatsApp que repasemos la carta 118 y 119. Lo haremos también. Y luego hablaremos un poco, escucharé lo que queráis decir, si queréis continuar en septiembre, lo que quisierais hacer. Vale, pues eso será en junio. Ahora vamos aquí a la materia que nos trae hoy aquí. Vale. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Sí, la cuarta dimensión. Bueno, lo primero, vamos a situarnos de dónde venimos, porque hemos estado haciendo en el capítulo anteriores, tal como Elena Blavatsky entiende el universo, estuvimos centrándonos mucho en las cartas 118 y 119, y creo que es bueno recordar algunas cosas. Los que os habéis conectado hoy por primera vez, pues os sonará un poco a chino, lo siento. Podéis repasar, si os interesa profundizar más en el tema, en sesiones anteriores, ya lo indicaré. Bien, quería hacer unas citas de las cartas 118 y 119, pero como ya las hemos visto y espero que me hagáis confianza, las citas las tenéis aquí, las láminas yo luego las compartiré, y quien no esté de acuerdo o vea que alguno de los puntos resumen que he puesto aquí falta, pues ya me lo dirá. Pero la intención es que estas son las conclusiones de estas citas que quería hacer la carta 118 y 119, y veo que él sí ha alzado la mano. Sí, él sí. Sí, él sí, di. Quería preguntarte, por favor, si en estas cartas yo recuerdo teníamos un párrafo que tú nos pasaste en las diapositivas, en los slides que vas pasando, que se refería, hay un párrafo completo que se refiere a que la señora Blavatsky dice que
que que la ciencia en Ujú, algún momento de la historia de la humanidad, no quiere decir que sea mañana, ni dentro de un año, ni dentro de un lustro, ujú. pues avanzaría sobre la teosofía. Quiero decir que quería decir que, o lo que yo interpreté, es que con el tiempo se equipararán y luego la ciencia podrá ser la nueva teosofía o agregar a lo ya dicho más cosas porque se podrán comprobar científicamente. ¿Es correcta esta interpretación? ¿Te acuerdas que era pie de página, que esto, pero no me acuerdo la página bueno, no Ah, fui a las 118 y 119 de Blavatsky. Estas son Blavatsky a Sinet, ¿no es cierto? sí, sí, son de la Vázquez Sinet. No hay notas a pie de página en las dos cartas, o sea que quizá te refieres a alguna cita en la doctrina secreta que haya Seguro puesto. que Bueno, tú hayas incorporado. bueno, puede que haya, con estas mismas palabras, quizá no, pero puede que haya algo que sea alrededor de este tema. No sé, Mm, ahora Lo ya lo repasaremos. repasaré, ¿eh? Ya lo Vale. repasaré y ya te Si lo contestaré. puedes, si ¿Eh? me lo Sí, pudieras mandar, porque yo lo expliqué en una clase, no de Clarisa ni tuya, sino en ajá, otra, ajá. una información que venía en estas cartas Mm, que posiblemente haya sido extraída de doctrina secreta. Y sí. claro, como nunca sé exactamente de dónde extraes el párrafo, siempre me tapan la boca diciendo que eso no está. Mm. Y yo lo Bueno, sé porque lo he eso, escuchado y lo he verificado. sí, Mm, sí, eso es muy importante y y lo yo sé, también lo estoy aprendiendo sobre la marcha, yo también. el sustanciar bien con las citas correctas lo que se diga de la doctrina secreta, ¿no? Mm, Y además sobre este tema volveremos. En la gracias. clase, porque hay un tema que ahora no me quiero extender ni citarlo Vale. para no extraviarnos de lo que tiene el contenido de esta Clase. clase, Sí. pero hay una cosa que se dijo incorrectamente en una lámina y que Ah, es eso me acuerdo. un error recurrente, creo yo, en la teosofía y voy a profundizar un poco más en ello y lo voy a sacar a colación. Si Pero no eso, lo hago en junio, lo haré en septiembre. Pero el vale. error precisamente sí viene de empezar a decir cosas que, tal como se dice, no están en ninguna parte de la doctrina secreta. Y no está Claro. mal decir tus opiniones o tus deducciones o tus intuiciones, pero lo importante es siempre decirlo. Decir, mira, Referencia de dónde se es extrajo. o sé de dónde se extrajo o si no se extrajo de ningún sitio, pero tú lo entiendes así, decir, mi Opinión. entendimiento de esto es esto, ¿eh? Pero no es Sí. que esté dicho así en la doctrina secreta. Eso es siempre muy importante. Sería tu entendimiento entonces, porque yo te entiendo también a ti que seguro era algo que tú te equivocaste, Bueno, pues igual sí, que no me lo sé. aprendí equivocado, pero no creo, no creo, es Bueno, broma. no sé, no creo que hablemos del mismo tema, pero bueno, yo miraré los notas de pie de página y si veo algo ya te lo diré en privado. ¿De acuerdo? Todavía aquel día comentaste, a veces es más jugoso lo que sale, más aclaratorio lo que sale a pie de página que lo que Sí, está sí, 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 diciendo la sí, es cita. verdad. Y Sí, eso sí, lo has sí. comentado Sí, aquel día, sí, no, porque no, yo es tengo que una memoria de sí, sí. un macromambo. Efectivamente, la doctrina secreta es que no tiene desperdicio, no puedes ni No, saltarte no las lo notas a pie de tiene. página. Ni eso, ni eso. Efectivamente, es Bueno, verdad. gracias, Bueno, perdona la nada, interrupción. nada, tranquila, ya lo miraré, no se me olvida. Y muy bien, pues las conclusiones de las citas que antes he pasado rápidamente, y lo siento por los que os incorporáis por primera vez, porque os sonará un poco a chino, como decía, es que el de la carta 118 y 119, nuestra humanidad evoluciona en paralelo y simultáneamente con otras 6 humanidades. Estas otras humanidades no están en otro planeta, sino que cada uno de los 7 globos de cada planeta, que son 7 realidades de existencia distintas que se van sucediendo una detrás de otra, estamos en la cuarta, en lo que se llama el globo D, la Tierra, la física, la que tocamos con nuestros pies, ¿no? Cada uno de los 7 globos de cada planeta en cada una de las 7
rondas tiene estos 7 mundos, ¿eh? Formados por un binomio de un locus superior y un locus inferior. Este binomio es lo que define el estado de conciencia en que está la humanidad en ese planeta. Y como hay 7 humanidades, pues son 7, ¿eh? En ese planeta, en ese globo, en esa ronda. Estos otros 6 mundos no tienen realidad física, o sea, no hay que buscarlos en los anillos de Saturno ni en nada que sea físico. Son estados de conciencia, que vienen definidos por este binomio de un locus superior y un locus inferior, y ya os enseñé en su día esas tablas de locus superiores e inferiores, cómo definían los estados de conciencia y de percepciones. Son estados de conciencia en distintos estados de evolución. Están fuera de nuestro espacio-tiempo. Las dimensiones de las que nos hablan los grandes matemáticos son físicas, y hemos estado hablando de esto en la sesión anterior. No son metafísicas, así que no aplican para los otros 6 mundos. Y como veréis luego, uno de los errores que se hizo con el espiritismo, que fue una derivada de la cuarta dimensión, el fenómeno del espiritismo, pues es hablar de la cuarta dimensión como si fuera la puerta a estos otros mundos. No. Y lo además, Elena Blavatsky lo dijo claramente. No. Entonces, las dimensiones de las que nos hablan los grandes matemáticos son físicas, no metafísicas. Así que no aplican para los otros 6 mundos, solamente para el nuestro, el mundo físico nuestro. Y estamos en el cuarto globo, el globo D, que es la Tierra física, en su cuarta ronda, y tenemos 3 dimensiones espaciales. Y se les asocia a un estado evolutivo superior más bajo de dichos 7 estados evolutivos superiores, son las locas, ¿no? Y lo llamábamos Bur. Esto desde un punto de vista material. Aunque desde el punto de vista espiritual, si os acordáis, hablábamos de otro binomio de estos estados de locas superior-inferior, que se llaman Mahat Rasatala. Y como visteis en esa tabla, os enseñé en su día, esa combinación de Mahat Rasatala describía un estado de conciencia que se ajustaba perfectamente a nuestra realidad. Una lucha entre el mundo de las emociones, que se adueña de nuestra mente inferior, la mente conceptual, y el trabajo está en elevar eso a la mente superior, a los planos de la mente abstracta, de la mente de los ideales. En muy resumidas cuentas. Bueno, entonces, en realidad, nuestro globo D, y voy a pasar de página, perdón. En realidad, nuestro globo D tiene 7 dimensiones físicas, no 3, tal como nos creemos. Y en nuestra cuarta ronda solamente podremos percibir una cuarta dimensión, la cuarta dimensión. Y lo habitual es que percibamos 3. 3 más 1, siendo la más 1 el tiempo, pero de dimensiones espaciales 3. Entonces, ya lo adelanta también la teosofía, la humanidad en esta ronda actual alcanzará a percibir una cuarta dimensión. Pero solamente las séptimas razas de la séptima ronda estarán capacitadas para, gracias a su estado de evolución, percibir las 7 dimensiones. Y ello no nos debiera sorprender porque ya vimos en la sesión anterior que la teoría de las cuerdas y supercuerdas nos habla de 10 dimensiones. Bien, no son 7 dimensiones, como predice la teosofía, pero también ha habido y pueden haber todavía muchos casos muchos cambios, quiero decir, en la física fundamental. Entonces, para nuestra raza, la quinta raza de la cuarta ronda, tenemos 5 sentidos físicos, aunque tendrán 2 sentidos físicos en la séptima raza de nuestra cuarta ronda, las que vendrán después de la nuestra. La nuestra es la aria, y luego hay las subrazas, si os acordáis. Anteriormente, pues, habían la Atlante, etcétera, etcétera, tirando para atrás. Bueno.
En otras enseñanzas, sin embargo, se comenta que estos dos sentidos extras ya empiezan a tener un carácter espiritual, aunque todavía pertenecen al reino material. Hay también, en paralelo, sentidos espirituales y se supone que también son 7. Como que hemos traspasado la mitad del recorrido de las 7 rondas, estamos en la 4ª ronda, en la 5ª raza, de las 7 que hay, estamos capacitados para desarrollar en parte dichos sentidos espirituales, potencialmente pudiendo despertar ya en nuestra condición actual estados clarividentes, clariaudientes, etcétera, etcétera. Bueno, una vez recordados estos conceptos esotéricos básicos que además se citan en la carta 118-19 directa o indirectamente, lo podéis ampliar con profusión de detalles en las sesiones que cubrieron el capítulo 8, que es el universo según Elena Blavatsky. Y ahora nosotros continuamos la exposición adelante y empezamos a entrar un poco en materia. Bien. Elena Blavatsky menciona en estas citas, lo veréis cuando pase las láminas, pero de todas maneras en su día pasé las 2 cartas, el texto entero, lo debéis tener, el matemático alemán Zöllner, en concreto en la carta 118 de Elena Blavatsky a Sinet. Este matemático alemán era contemporáneo de Elena Blavatsky y se hizo muy famoso y controvertido por sus trabajos acerca de la 4ª dimensión. De hecho, en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, los famosos felices 20, hubo un verdadero boom de ensayos acerca de las dimensiones superiores, junto con interpretaciones estrafalarias acerca de su existencia. Veamos lo que es y lo que no es al respecto. Entonces, bueno, ahí en la imagen veis a Edwin Abbott, que nació en 1838 y murió en 1926, o sea, era contemporáneo de Elena Blavatsky, era un sacerdote anglicano de Londres y publicó una novela de ficción, Flatland, en el nombre original, Planilandia, una novela de muchas dimensiones, y la firmó con un seudónimo que llamó El Cuadrado. Y quizás sea la obra que más ha contribuido a la divulgación del tema de la 4ª dimensión. Y lo hablamos en la sesión anterior, si os acordáis. Fue publicado en el año 1884, para situarse, ¿no? Y se introduce al lector a través de una ficción en el mundo de la 4ª dimensión y dimensiones superiores, a través de la analogía dimensional, ¿no? Entonces, el autor invita a adentrarse en la mente de un ser bidimensional. Ahí veis planos en la parte, aquí, los planos por donde tiene que moverse, o sea, que no pueden saltar por encima de estos obstáculos porque están en un biplano, ¿no? Y tiene que enfrentarse a la evidencia de mundos de menos y de más dimensiones, que empieza a tener como intuiciones de que existen, ¿no? Y entonces se crea hay toda una jerarquía social, los sacerdotes los representa con circunferencias, la nobleza con, no sé si son dodecaedros, los cuadrados son abogados, en fin, todo un flujo de fantasía, ¿no? Alrededor de esto. Y la idea central del libro, que une los aspectos matemáticos, sociológicos y teológicos, es la de animar al lector a romper con la cadena de su limitada y confortable percepción de la realidad del mundo que le rodea y abrir sus mentes a nuevas formas de percepción, ¿no? Y a las mujeres, las líneas. Las mujeres están ahí también. Las líneas. Mujeres, las líneas. Vaya, pues fíjate, vaya. Pues fíjate, que fue bien observado. Fíjate en esa época, ¿no? Vaya, vaya. Bueno, era la época en que la mujer luchaba por el sufragio universal, ¿no? Sí, sí. Ya lo ves, ahí queda reflejado. Bueno, normalmente la Iglesia siempre ha ido unida a las interpretaciones más conservadoras de la sociedad, ¿no? Poco cura progre ha habido, que también los ha habido. Sí, sí. Bueno, pues para hablar de la 4ª dimensión, uno debe empezar preguntándose qué es una dimensión, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Lo de la 4ª ya veremos cómo lo toreamos, ¿no? Pero, ¿qué es una dimensión? Elena Blavatsky, para empezar, distingue entre las dimensiones físicas,
que son las que podemos percibir con nuestros sentidos fisiológicos actuales, 5, y que son 3 espaciales más el tiempo. Y luego ella distingue esto de las dimensiones metafísicas. Como he dicho antes, predice que la sexta raza de nuestra cuarta ronda, la que seguirá a la nuestra, notoriamente el Aria, ¿no?, con todas sus subrazas, desarrollará un sexto sentido y que la séptima raza desarrollará un séptimo sentido. Esto permitirá a la séptima raza el percibir una cuarta dimensión física. Además, Elena Blavatsky afirma que las séptimas razas de la quinta, sexta y séptima rondas podrán percibir 5, 6 y 7 dimensiones respectivamente hasta completar las dimensiones que, según el ocultismo, hay en el mundo espacial. En cuanto a en qué consistirán el sexto y séptimo sentidos fisiológicos, Elena Blavatsky los presenta, y ya lo vimos en una cita de la doctrina secreta, en Cosmogénesis, pero que la vuelvo a poner ahí y que la podéis leer. Dice que la división de los sentidos físicos en 5 ha llegado hasta nosotros desde una antigüedad muy remota, pero al adoptar el número 5, ningún filósofo moderno se ha preguntado cómo podían existir esos sentidos, es decir, ser percibidos, el sentido que percibe los sentidos, como si dijéramos, y empleados de una manera consciente propia, a no ser que exista el sexto sentido, la percepción mental, o sea, la capacidad de percibir que estamos pensando, para registrarlos y recordarlos. Y esto, para los metafísicos y ocultistas, el séptimo para conseguir... y esto para los metafísicos y ocultistas, o sea, ahora, perdón, lo que sigue va dirigido a los metafísicos y ocultistas, el séptimo sentido, para conservar el fruto espiritual y el recuerdo del mismo, como en un libro de vida que pertenece al karma. O sea, que el séptimo sentido es ya una percepción de la evolución espiritual, de la misma manera que el sexto lo presenta como una percepción de, digamos, el proceso mental, de pensar. Un sentido que dará más poderes a la mente y un sentido que será repositorio de la memoria espiritual. Serán sentidos muy sutilizados y no directamente relacionados con el espacio del universo manifestado. O sea que de alguna forma harán un poco de puente ya con los sentidos metafísicos. Bueno, pero hay otra forma de entender las dimensiones. Es entenderlas como grados de libertad de movimiento, grados de libertad, de conciencia, como si dijéramos, pero en el mundo físico tenemos que hablar de movimiento. En el capítulo anterior se dio ejemplo de un movimiento de un oscilador diatómico, que lo veis aquí, que puede presentar un movimiento de traslación, de vibración y de rotación. Estos 3 movimientos. Pero como que hay 20 constantes en el universo, ¿os acordáis? Las constantes universales, pues os podéis imaginar que pueden haber muchas otras libertades no de movimiento espacial, pero de otro tipo de movimientos más relacionados con el electromagnetismo y las propiedades cuánticas. Bueno, otra manera de entenderlo las libertades de movimiento, imaginaros, por ejemplo, yo que sé, un barco que pasa por el estrecho del Canal de Panamá. Pues solamente tiene un grado de libertad, porque no puede dar media vuelta e ir para atrás. Solo puede ir avanzando por el canal. Y esto sería un grado de libertad. Pero si ese mismo buque, cuando llega al Pacífico, empieza a navegar por mar abierta, pues ya tiene 2 grados de libertad, porque puede ir a lo largo, o sea, puede ir en dirección hacia arriba o de lado, ¿no? O una combinación de los dos, pero tiene 2 grados de libertad, un mundo plano, ¿no? Un mar es plano. Entonces un submarino pues sería el que tendría 3 libertades de movimiento, porque además de ir por la superficie, con 2 grados de libertad puede sumergirse, con lo cual ya tendría 3 grados de libertad. Esto es para entender este concepto de los grados de libertad de movimiento, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, pasamos aquí. Muy bien, pasamos para
profundizar más en la visualización de un espacio cuatridimensional, tenemos que hacer como Descartes, ¿no? Yo no sé, Descartes igual estaba un día la famosa mosca que traía mosca Descartes, ¿no? Él estaba, no sé, un día ya aburrido de hacer tantas matemáticas, estaba mirando al techo y vio allí una mosca, ¿no? Y dijo algo así como eso que dicen los sabios cuando descubren algo, eureka, o algo así, ¿no? Dijo la mosca. Entonces se dio cuenta que podía definir la posición de la mosca midiendo la distancia de la mosca a una pared y a la otra. Y si la mosca estaba a otra altura, por ejemplo, encima de un mueble, por aquí, ¿no? Pues también se le podía definir con una distancia respecto al suelo, ¿no? Por ejemplo. Entonces digo, bueno, pues si defino 3 ejes, como veis aquí, y los empiezo a poner unidades de medida longitudinal en cada uno de ellos, y puedo establecer un sistema de coordenadas en que la posición exacta de la mosca me verá definida por las unidades de longitud que hay en el eje que voy a llamar X, en el que voy a llamar Y y en el que voy a llamar Z. Muy bien. Pues ya tenemos el mundo tridimensional definido. Pero si queremos hablar de la cuarta dimensión, pues, ¿qué pasa? ¿Pueden existir espacios de más dimensiones? ¿Es concebible esto? Bueno, vamos a ver si es concebible. Primero, y a mí siempre me gusta hacer un poco de historia, porque con la historia se aprende, ¿no? De los errores y éxitos del pasado. So, vamos a ver qué se ha ido diciendo a lo largo de la historia. Empezaremos pues por el insigne filósofo y pensador Aristóteles, por ahí el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Que dijo algo así como que de las magnitudes, la que se extiende en una dimensión es una línea, la que en dos, una superficie, la que en tres, un cuerpo voluminoso, puesto que tres son todas las dimensiones posibles y 3 veces equivale a por todas partes. Y se quedó tan ancho. Bueno, pues dijo que no es posible una cuarta dimensión. Desde luego, no se puede imaginar fácilmente, eso está claro. Ptolomeo, por ahí el segundo siglo después de Cristo, era griego, dio una primera demostración de que la cuarta dimensión no podía existir. Su razonamiento era que si se consideran 3 rectas perpendiculares 2 a 2, acordaros los ejes X y Z, cada una es perpendicular a la anterior, se hace imposible trazar una cuarta recta perpendicular a la tercera. Luego, la cuarta dimensión existe. Bueno, bien, con el conocimiento que hay hoy, a Ptolomeo se le podía haber dicho, hombre, lo que usted ha demostrado es que no es posible concebir la existencia de 4 dimensiones dentro de nuestro espacio visible, pero quizá todo el espacio no es visible. Bueno, luego, y ahí pues vino un poco con la caída del Imperio Romano, la oscuridad, la Baja Edad Media, la Edad Oscura, todo eso, y los que empezaron a pensar cosas raras, como este Henry More, del siglo XVII, un inglés, que dijo que los espíritus tienen 4 dimensiones, y se quedó tan ancho, ¿no? Immanuel Kant, que era mucho más inteligente y sensato y sobre todo cauto, se moderó y dijo cuando habló de la cuarta dimensión, habló de una manera con mucho tacto, ¿no? Con mucho tiento. Y dijo, una ciencia de todas estas posibles clases de espacios sería sin duda la empresa más elevada que un entendimiento finito podría cometer en el campo de la geometría. Si es posible que existan regiones con otras dimensiones, también es muy probable que Dios las haya creado. Tales espacios superiores no pertenecerían, sin embargo, a nuestro mundo, sino que deben formar mundos separados. Bueno, y no le dio más vueltas al tema que se sepa. Augusto Ferdinand Mobius, ya estamos en el siglo XIX, ¿no? XIX siglo, ¿vale? Fue el primero que vio una utilidad a un espacio de 4 dimensiones. Bueno, es conocido que no se puede hacer coincidir una mano, si la ponemos una encima de otra, así tal cual, con la palma, las 2 palmas para abajo, pues no coinciden, ¿no?
Las dos manos no coinciden. Sin embargo, el genial matemático alemán observó por primera vez que rotando la mano derecha en un hipotético espacio cuatridimensional, que ya se podía construir en ese momento geométricamente, ya sabían cómo hacerlo, este se transformaría en su imagen especular, la mano izquierda, y al volverlo a trasladar al espacio tridimensional, entonces coincidían las dos manos una encima de otra, se le había dado la vuelta. Entonces, a partir de ese momento, los matemáticos y físicos empezaron a distinguir entre un espacio físico, al cual le siguieron otorgando 3 dimensiones, y un espacio matemático, en el cual más dimensiones eran posibles y servían para resolver problemas geométricos que hasta entonces habían estado irresolubles, como este de la mano. Y es que los matemáticos, con el poder de la abstracción, pueden viajar al mundo de las ideas sin importarles el mundo físico. Es una ciencia abstracta que no tiene por qué coincidir con la física. Y así se aceptó, digamos, los espacios de dimensiones superiores. Bueno, pues todo era paz y gloria hasta que primero Einstein tuvo que echar mano de una cuarta dimensión para dar cabida a sus líneas geodésicas de espacio-tiempo distorsionadas por el efecto de la gravedad de cuerpos cercanos. Como veis allí en la parte superior, la bola de acero que se ponéis encima de un colchón con un diseño cuadricular, pues al hundirse con el peso de la gravedad se distorsionan las líneas estas geodésicas, ¿no? Pues para resolver el entuerto tuvo que echar mano de una cuarta dimensión física y tuvo aparte de tener en cuenta el tiempo. Peor aún fue, pero fue aún más notoria la necesidad de un espacio multidimensional, como se habló en la sesión anterior, cuando surgieron la teoría de las cuerdas y de las supercuerdas, que demandan nada menos que 9 y 10 dimensiones espaciales. Y una de las versiones que salió de las cuerdas demanda hasta 26, hasta que surgió Edwin Wintet con la teoría de las supercuerdas y lo redujo a 10 dimensiones espaciales, más una dimensión siempre extra que es la del tiempo. Pero aquí, claro, ya no queda claro si son ya artilugios matemáticos o es que realmente el mundo físico tiene más dimensiones, ¿no? Bueno, para entender un poco qué es lo que demanda una cuarta dimensión, fijaros, por ejemplo, en el ejemplo esto de aquí, imaginaros que es un aro o una rueda, ¿no? Y que está rodando, con lo cual avanza. Con lo cual, como está avanzando en el plano XY, pues tendrá unas coordenadas, ¿no? X, Y, que definirá el punto en que está. Pero como que está girando, hay una tercera dimensión de movimiento que es el ángulo que haya hecho en ese tiempo que se ha desplazado de aquí hasta aquí. Pero si además lo hacemos girar sobre sí mismo con una peonza, ¿no? Pues tendrá otro segundo ángulo que en el tiempo en que ha transcurrido en trasladarse de este punto a este punto, pues también habrá girado sobre sí mismo un cierto ángulo. Con lo cual ya tenemos un movimiento de 4 dimensiones, ¿no? Estás X, describiendo casi el movimiento de la Tierra en sí, es el cuanto a movimiento de la Tierra, traslación, rotación sí, y, efectivamente, y sí, el, y sí, el otro. sí, sí, y luego el de los 24 horas del día y el del alrededor del Sol y la posición que tiene en la elíptica, y le falta todavía un quinto, que es el movimiento de precesión, que es que este eje de aquí Ese, va dando un círculo así, o sea que como una peonza loca, ¿no? pero tarda. Ya, exacto. Y que eso sería ponerle pues otra letrita griega aquí para otro ángulo. y parece ser que hay un par de movimientos más, pero bueno, o sea que esa realidad de libertades de movimiento que decía antes, ¿no? Sí, sí, pero muy bien observado, es el movimiento de la Tierra. Pero así se entiende muy fácilmente. Bueno, seguimos avanzando. Si no hay más cuestiones. Sí, para entender un poco
en el siglo XIX significó una revolución geométrica en lo que respecta a las dimensiones superiores. Y ello tuvo consecuencias sociales, culturales y de evolución humana. Para entenderlo, hasta ese momento, el espacio solamente se entendía tal como Euclides, 300 años antes de Cristo, que era un griego que vivía en Alejandría, publicó su gran tratado matemático, Elementos de Geometría, que es válido todavía hoy para el espacio euclídeo, o sea, nuestro espacio. Y todo se basa en 5 postulados que son irrefutables. Es como eso decir el perogrullo, si queréis, ¿no? Pero bueno, alguien tenía que decir el perogrullo para dejarlo bien sentado, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, que hay una única recta de un punto cualquiera a otro. Bueno, es obvio, mientras sea recta, ¿no? Si no es recta, pues puede dar para arriba y para abajo así, ¿no? Pero mientras sea recta, solo hay una sola recta de un punto a otro. Igualmente, cualquier línea recta finita puede prolongarse continuamente en línea recta, ¿no? Se puede describir un círculo con un punto central y una distancia a dicho punto. Y bueno, mientras vaya avanzando ese punto manteniendo la misma distancia, pues cuando volverá al punto de origen ya tienes un círculo. Vale. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí, también, pero grullo, ¿no? Esta última es un poco más sofisticada. Dice que una recta al incidir sobre otras, tenemos aquí 2 rectas y tenemos una recta, la azul, que incide sobre las 2 rectas, estas. Al incidir sobre otras 2 rectas, las negras, hace los ángulos internos, estos, menores que 2 rectos, como veis aquí. Las 2 rectas prolongadas, entonces, si esto es así, las 2 rectas prolongadas indefinidamente se encontrarán en un punto. Efectivamente, se encuentran en este punto. Como veis, son cosas del perogrullo, ¿no? Pero luego, y esto lo digo porque es importante para entender, las matemáticas tuvo que tirar de otros espacios que pasaron a llamarse espacios no euclídeos. Y no vamos a entrar en detalles. Aquí tenéis el que cometió el, el desafío intelectual, Carl Friedrich Gauss, la famosa campana de Gauss, que se utiliza, por ejemplo, en estadística, ¿no? Que es algo así como esto de aquí, ¿no? Así para arriba y para abajo, y entonces en la parte central está el mayor porcentaje de población con esa propiedad, ¿no? Pero bueno, aquí lo que él nos está diciendo, y lo desarrolló él y otro matemático, es que la geometría euclídea es muy facilita. Es la que es la habitual a nuestra. Cuando tenemos un triángulo en nuestro mundo plano, bidimensional, pues los 3 ángulos interiores suman 180 grados, la circunferencia, si el radio es unitario, pues mide pi, precisamente, a el perímetro de la circunferencia con un diámetro unidad, ¿no? Y que se cumple el teorema de Pitágoras, que la suma de la hipotenusa al cuadrado es exactamente la suma de los 2 catetos. Esto sería un cateto, otro cateto, y esto sería la hipotenusa. Bueno, pues en un espacio hiperbólico ya se distorsiona el triángulo de esta forma, y en uno elíptico o esférico desde otra forma, y ahí ya no se cumplen estas reglas simples de la suma de los ángulos, ya no dan 180, los círculos que puedes trazar ya no tienen un perímetro pi, y el teorema de Pitágoras tampoco se cumple. Bueno, pues en estas matemáticas complejas que desarrolló este personaje de mirada profunda, pues se basa el construir dimensiones, espacios de dimensiones superiores. Vale, entonces vamos a empezar a trabajar para visualizar, porque hoy vamos a visualizar un hipercubo y entenderéis. Y lo podréis seguir. ¿Se puede visualizar la 4ª dimensión? Bueno, Perdona, ¿tienes algún hipercubo en movimiento? sí, tengo uno. Viene en la siguiente transparencia. Sí, Vale, vale, haremos vale. nos divertiremos hoy. Hoy además, como es la última clase así formal, digamos, académica, entre comillas, porque la siguiente será más de repaso, me he permitido algunas lisonjerías, si se puede llamar, ¿no? Así, entretenimiento, para decirlo mejor, ¿no? Sí. Licencias poéticas.
Bueno, poéticas no, pero bueno, entretenidas en todo caso. Vale, fijaros cómo se puede construir una idea de lo que sería un hipercubo, o sea, un cubo en la cuarta dimensión. Empezamos con un espacio de 0 dimensiones, que se corresponde a un punto, ¿no? Un punto que lo es todo, ¿no? ¿Cuántos vértices tiene? Bueno, si quieres le podemos dar un vértice, ¿no? Que es un punto, porque es un punto, ¿no? Pero ni tiene lados, ni tiene caras cuadradas, ni tiene caras cúbicas, ni tiene hipercubos, y el número total de elementos no es más que 1. Vale, muy bien. Ahora vamos a ir a un elemento de una dimensión. Una dimensión es una recta, y en una recta puedes trazar el segmento de una recta. O sea, estamos aquí, un segmento de la recta esta infinita. Muy bien. ¿Cuántos vértices tiene? Pues obviamente 2. ¿Cuántos lados tiene? 1. Caras cuadradas, ninguna. Y el resto tampoco nada. Muy bien. Total, 3 elementos. Ahora saltamos al espacio de 2 dimensiones. Fijaros que siempre lo hacemos, tal como en la cita que he hecho antes, no sé, era de Ptolomeo, que siempre poniendo la perpendicular. Al poner la perpendicular a una dimensión nos aparecen 2 dimensiones. Y si lo vemos a poner la particular y perpendicular, cerramos el espacio y tenemos un cuadrado. Bueno, pues el cuadrado, ¿cuántos vértices tiene? 4. ¿Y lados? 4. ¿Caras cuadradas? Pues una. Y como no estamos en espacio tridimensional, pues nada más. 9 elementos. Pasamos al cubo. Bueno, ahora le podemos empezar a poner perpendiculares en el sentido de altura, ¿no? Si esto de aquí fuera, por ejemplo, aparte esto, fuera este cuadrado de aquí, pues ponemos una perpendicular, otra perpendicular, y se nos van formando las caras, ¿no? ¿Cuántos vértices tenemos? Pues 4 arriba y 4 abajo, 8. Caras, 12. Los podéis contar. Ah, perdón, caras, lados. 4 arriba, 4 abajo y los 4 de medio, 12. ¿No? Caras cuadradas, 6. Y caras cúbicas, pero ahora caras son tridimensionales, pues una. Total, 27 elementos. Bueno, pues los matemáticos lo que vieron es que se pueden obtener fórmulas para espacios n-dimensionales. Y a partir de aquí, dime qué dimensión quieres y yo te pondré cuántos vértices, cuántos lados, cuántas caras cuadradas, caras cúbicas. Y aquí veis lo del hipercubo, cuántos vértices tiene, inimaginable para nosotros, así a bote pronto, cuántos lados, cuántas caras cuadradas, bla, bla, bla. 80, en total, 81 elementos. Bueno, y podríamos hacerlo para quinto, para sexto. No os voy a entretener con las fórmulas y tal, pero sí, hay unas fórmulas que lo permiten hacer esto y es cálculo algebraico sin problemas. Muy bien. Vamos a hacer un primer intento de visualización. Acordaros que siempre estamos hablando de al saltar a una dimensión superior, siempre tenemos que trazar la vertical a la figura anterior. O sea, ahora tenemos que hacer una vertical al cubo tridimensional para entrar en el mundo de las 4 dimensiones. Nos vamos a ayudar de las coordenadas de cartesianas, gracias al amigo Descartes, y entonces tenemos aquí los 3 espacios, perdón, los 3 ejes del espacio tridimensional, y para poder ver el hipercubo unitario, aquí tenemos el tridimensional, bien, tenemos que hacer un salto perpendicular que aquí, aquí no se puede ver bien, ¿no? Pero ese hipercubo tiene que tener unas coordenadas que tienen que ser ya no 3, sino 4, y tienen que estar definidas en su espacio con estas coordenadas, que son todas las combinaciones de unos y ceros, empezando desde el origen. Esto no ayuda suficientemente para visualizar lo que es el hipercubo, pero empieza a dar una idea de que hay que hacer un salto perpendicular a la tercera dimensión, lo cual solamente lo podremos hacer a partir de proyecciones a la tercera dimensión. Y aquí vamos, Clarisa, vamos ahora al cine. Vamos a ver esto. Hay 2, a mí me gusta más la segunda, esta ganó muchos premios, pero ya es un poco antigua. Sí, siempre hay un anuncio, si no estás suscrito. Va. A ver,
creo que subtítulos, inglés, generado automáticamente. Vale, muy bien. Aquí vamos. Lo voy a ir parando porque voy a ir traduciendo que sale el subtítulo en inglés. Solo veremos un trocito porque, y luego veremos el otro. Que, fíjate, en 1978. Es viejito ya este, tiene casi medio siglo. Pero hicieron un muy buen trabajo. Ven, vamos a ello. Entramos en un mundo de 4 dimensiones. Ahora empieza. Empezamos con un cuadrado, que no es más que, visto desde arriba, un cubo. Y empezamos a rotarlo. Bueno, la primera impresión, visto desde arriba, un cubo que está rotando, es que son dos cuadrados que se van deslizando uno dentro del otro. Es como la ilusión de la puerta giratoria. Si ahora rotamos el cubo tridimensional con otro eje de rotación, lo que obtenemos son paralelogramos y rectángulos, porque recordaros que lo estamos viendo desde la pantalla, que es bidimensional, ¿eh? Que son imágenes que son como sombras las interpretamos como sombras de una rotación tridimensional de un cubo. Bueno, ahora vamos a hacerlo rotar según un eje cuatrodimensional. Bueno, de la misma manera que antes, cuando veíamos un cubo rotando tridimensional, que parecían dos cuadrados que se deslizaban uno dentro de otro, ahora al hacerlo rotar con un eje cuatridimensional, ya no vemos dos cuadrados que se desliza uno dentro de otro, sino que vemos la siguiente geometría, dos cubos deslizándose uno dentro de otro. Otra vez es como la ilusión de la puerta giratoria, pero en una dimensión, en una dimensión más elevada. Si ahora detenemos la rotación cuatrodimensional y lo volvemos a girar según una rotación tridimensional, esto se parece un poco como un modelo, no he entendido muy bien esta palabra, wireframe, como un cuadro de alambre, dice aquí, no sé exactamente qué quiere decir, como una caja de una cometa, dice. Pero ahora lo rotamos en un diferente plano cuatrodimensional. Esta es la primera vista buena de un cubo cuatrodimensional en este tipo de rotación. Tiene 16 vértices, como hemos comentado antes en la tabla. 8 en el cubo rojo y 8 en el cubo verde. Si lo rotamos en espacio tridimensional, vemos que una de las caras tridimensionales es bastante plana todavía. Lo volvemos a rotar en 4 dimensiones.
y esto nos lleva pues a una posición buena para verlo, ¿no? En 4 dimensiones. En cualquier momento los 4 vértices que salen de uno de los vértices tridimensionales no tienen 3 líneas en el plano. Stopping our four-dimensional data, we show three. Y ahora vamos a parar nuestra rotación 4-dimensional y vamos a enseñar un giro 3-dimensional alrededor de un eje, y en donde vemos que el cubo rojo y el cubo verde están como entrelazados. Al final de la rotación 4-dimensional, lo volvemos a plegar todo, nos volvemos al espacio tridimensional y al cubo, y volvemos otra vez al cuadrado original. Vale, pues esto es 1 y está bien este. Luego viene una demostración de cortes en sección, que es, bueno, no creo que añada nada porque es mejor ver el otro, que está muy bien. Me gusta más que este, sin desmerecer a este. Pero este está muy bien para mí. Bueno, supongo que habrá algún anuncio ahora. Hay una musiquita de fondo, una canción. Que hay que... Ah, no, es que ya salen directamente los subtítulos. La construcción del hipercubo de 4 dimensiones. El cubo puede ser construido juntando 4 cuadrados a partir de un cuadrado inicial y rotándolos 90 grados a lo largo de un lado común. Lo que habíamos dicho antes de construir la dimensión siguiente siempre en perpendicular a la anterior. Lo cual no es un problema hasta que vamos hasta en la 4ª dimensión, claro. Las 6 caras del cubo, la original en la base, o sea, aquí abajo, 4 verticales y la nueva que se crea aquí arriba a partir de las 4 verticales. Entonces, si rotando las 4 caras del medio, otros 90 grados, ya llevamos 180, pone o transporta todos los cuadrados a su punto original, al plano original. Así. Vale. Bien, rotando estas 4 caras medias otros 90 grados, y ya vamos 270 grados, formamos el mismo cubo, pero por abajo. Vale, ahora vamos a trabajar las proyecciones. Estamos proyectando un cubo de 3 dimensiones sobre un plano de 2 dimensiones, que de hecho es lo que estamos haciendo con la pantalla aquí del ordenador, ¿no? Porque es bidimensional. Proyectar el cubo a las 2 dimensiones, a la pantalla de 2 dimensiones, so the two opposite squares project, sí. Así que los dos cuadrados opuestos, este y el azul, este de aquí, el teñido de azul, pues aparecen proyectados en la pantalla plana. Y esto lo hace porque luego lo haremos de 3 y 4 dimensiones. Para darse cuenta primero lo que es entre 2 y 3 dimensiones, que nuestra cabeza para eso ya da todavía.
La proyección, como veis, la proyección distorsiona la forma de los cuatro cuadrados intermedios. Por los cuadrados intermedios, este de aquí, por ejemplo, este de aquí, el teñido de azul, que sería este, y el último, que sería el que está enfrente, pues son estos cuatro de aquí, 1, 2, 3 y 4. Y como veis, están distorsionados respecto a la realidad, que os imagináis, os la podéis imaginar, ¿no? Esto es para irnos dando una idea de lo que nos tenemos que enfrentar cuando hagamos esto mismo para 3 y 4 dimensiones, ¿no? Vale. Los cuadrados opuestos, la proyección de los cuadrados opuestos a cuadrados de diferentes medidas en el mundo dimensional. Está ahora señalando uno a uno todos los cuadrados, tiñéndolos de azul, y se ve perfectamente la distorsión, ¿no? ¿Vale? Al rotar, como veis, fijaros cómo van cambiando las formas de las proyecciones. Ahora lo vemos de lado, con lo cual se distorsiona más porque el punto de visión cambia, el nuestro. Entonces, vamos a atacar ahora el hipercubo. Puede ser construido juntando 6 cubos como este al cubo original, que es este. Y entonces tenemos que efectuar una rotación cuatridimensional de 90 grados a lo largo de las caras compartidas. Vamos a ver cómo, esto que parece imposible de hacer, vamos a ver cómo se puede proyectar. Ahí que va el primer cubo por la primera cara compartida, que es esta. Los dos cubos comparten una cara. Ahora el segundo cubo, que se está formando por la cara de atrás, ahí lo tenéis. Ahora sale el tercer cubo de esta cara, la cara compartida, y ahora sale el cuarto cubo por aquí. Bueno, entonces, vamos a acabar el movimiento, esperamos aquí. Tenemos 8 cubos del hipercubo. El cubo original en el medio, dentro, y 6 cubos distorsionados porque lo estamos proyectando a un espacio tridimensional que además en realidad es dimensional, claro, pero podríamos construirlo haciendo esto con barritas, lo podríamos construir por una proyección conectada con cada una de las caras de los nuevos cubos que se han creado, los exteriores. ¿Sí? Vale. Pero hay más, la fiesta acaba de empezar, la fiesta de hipercubo. Entonces, la proyección en la tridimensional distorsiona la forma de los 6 cubos intermedios. Y nos aparecen así, en el espacio tridimensional. Pero esto es una proyección del espacio cuatridimensional, no más. Bien, ahora lo giramos sobre sí mismo para verlo desde distintos puntos de vista. Vale. Rotamos estos 6 cubos intermedios, otros 90 grados, como hemos hecho antes, con lo cual ya llevamos 180, estamos siguiendo la misma secuencia que seguíamos antes con los cuadrados, y entonces esto pone a los cubos de nuevo en su posición original tridimensional. Todos ellos otra vez vuelven a tener una proyección que para nosotros nos asemeja, nos parece un cubo. Ahora vamos a verlo. Y además será una forma que reconoceréis. Es como una cruz cuatridimensional. Una cruz cuatridimensional. Entonces, si volvemos a rotar los 6 cubos intermedios otros 90 grados, ya llevamos 270, creamos un nuevo hipercubo, pero con un cubo adicional ahora formándose dentro del cubo original. Vamos a ver esto.
Estamos ahora haciendo la rotación de 270 grados y se nos queda formado este cubo dentro. Vale. Todos los cubos son del mismo tamaño y los distintos tamaños aparentes solamente es un efecto de la proyección, tal como se ilustró, como se ha ilustrado para la proyección del cubo tridimensional en un espacio bidimensional, en el ejemplo anterior. Rotando los 6 cubos intermedios otros 90 grados, volvemos al cubo original. Aquí son todos los movimientos que hemos hecho, todos a la vez. Y además desde distinta perspectiva, al rotar sobre sí mismo el hipercubo. Rotando los 8 cubos 90 grados, 180 grados en total, incluyendo el cubo exterior grande, este de aquí, nos lleva todos los cubos de nuevo al cubo original tridimensional. Y entonces vuelve a aparecer un cubo tridimensional. Vale. Aquí lo tenéis otra vez. Sí. Y aquí, pues, por ejemplo, artistas como el surrealismo de Salvador Dalí utilizaron estas geometrías cuatridimensionales, como este famoso cuadro de Salvador Dalí sobre el Cristo universal cuatrodimensional, ahí crucificado, ¿no? Por lo demás, el pincel de Salvador Dalí era muy clásico. La técnica de pintura es totalmente Velázquez, para decir algo. Es muy, muy clásico. Es solamente que el tema era surrealista. Un primer ejemplo de cómo influenció el arte, la cuarta dimensión al arte, pero hablaremos mucho más de ello. Bueno, el cubo original es el del centro, que está ahora puesto en rojo, para que se le distingue. Y ahora el hipercubo está haciendo un giro completo de 360 grados en una rotación de 4 dimensiones. Ahora estas rotaciones son 4 dimensionales y esto es la proyección sobre las 3 dimensiones. Y bueno, ya está, colorín colorado, esta presentación se ha acabado. No sé, es de difícil construcción, pero estas visualizaciones son muy buenas. No sé si alguien quiere decir algo antes de que continuemos. Veo que hay unos comentarios en el chat. No sé yo si alguien quiere decir algo. Estáis todos, como decimos en catalán, bocabadats. Hola, Sí, buenos sí. días. Hola, hola, buenos Gracias, días. gracias Daniel, soy Maru. Este trabajo me ha Hola. encantado, me Sí. ha fascinado. Estoy estudiando como todos, estamos estudiando la doctrina secreta y justo estamos en una parte de los comentarios y entonces justamente está tocando el tema del cubo y entonces yo decía, ¿cómo meto los triángulos adentro del cuadrado, del cubo, Sí. y tienes que empezar a dar la rienda suelta a tu imaginación, pero en el estudio como que sentí que me llevaba de la mano y como que lo pude un tanto visualizar y me fue fácil entender la base. Pero ahorita con este trabajo me ha encantado porque me ha ampliado el panorama y la comprensión de los mismos estudios. Y también estoy entendiendo lo que mencionabas la vez pasada, o sea, de cómo se dio el inicio con el arte, ¿verdad? Basándose en este trabajo. Y bueno, estoy como que hilando y me ha encantado y me ha fascinado porque estoy entendiendo enormemente, así que muchas gracias. Bueno, pues me alegro y además
Ahora, cuando recomencemos la exposición, veremos unos comentarios de la estancia 7 de la Cosmogénesis, es la página 238 de la edición de Pasadena, en la que Elena Blavatsky habla específicamente de lo que acabamos de ver y de una forma muy clara lo expone. ¿Me Sí, sí. dejas, Sí. Daniel, me dejas poner una imagen? Sí, por supuesto. Stop sharing. A ver. Y luego creo que hay un comentario de Elsie, que le ha levantado la mano también. Ah, sí. Qué guapo. Una es esta. Ajá. Sí, hemos visto estas dos imágenes. Sobre ¿Verdad? todo ha quedado muy claro en la segunda Sí. animación. Sí. Sí. ¿Y la otra? La de abajo me parece que no. Espérate, que es que hay otra. Esta. Sí, Esta de es más clara, que es como la que has presentado, ¿verdad? aquí no se ve nada ahora. Al menos yo no veo nada. ¿No la veis? No. Sale como gris, una cosa gris, así. Punteado rayada. en gris, sí. Bueno, entonces no ¿y la primera tampoco la habéis visto? Sí, 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 está así. es así. Sí. Pues está hecho igual. Ay, qué curioso. Compartir, optimizar, solamente para... Ajá. Pero no me da más de sí esto. Sí. Sí, esto se hace con ordenador. ¿No se ve? Sí. No, La vemos misma. dos imágenes, estas primeras que nos has enseñado, sí, todo el rato. Anda. Pues la otra no la permite. Bueno, total, gracias. Gracias a ti. Por verlo así en el movimiento, igual que se ha visto allá. Es lo mismo. Ya. Sí, lo hemos visto contigo, Es sí, lo lo mismo. recuerdo. Sí. Sí, ¿querías decir algo, Elsie? Sí, Yo quería ya. decir que Sí. respecto a matemáticas, como soy una estudiante de económicas y antes en la secundaria también hice muchas matemáticas, pues no tuve ningún inconveniente en seguirte. Es muy bonito tu trabajo, has hecho un trabajo hermoso. Pero aparte quería agradecerte que hoy, como es la última clase oficial, quería agradecerte que tienes una visión para darnos tu conocimiento de una forma especial, como lo tiene Clarisa y otras gentes, pero no todos, quiero decir, que algunas personas las comprendo 100% lo que me enseñan y otras no tanto. Vosotros dos sois unos de los que entiendo y sigo permanentemente de que empezamos con todo este tema. Que a veces me has enseñado aquel cuadro tan difícil, ¿te acuerdas de las locas y los talas? Volveremos a la próxima sesión. Tan grabado que me lo aprendí todo. Y cuando me hablan de ello, aunque no soy capaz de exponer como vosotros, realmente entiendo todo lo que me están hablando en Doctrina Secreta, que son como anexos a la estudio de Doctrina Secreta o Mahatmas, que es súper interesante para el que está comenzando a estudiar, que aunque lleve ya años, da lo mismo, me considero bastante principiante, y algunas cosas las entiendo perfectas y otras ya ves que no tanto. Pero te agradezco mucho todo el esfuerzo que hace todo Bhakti por hacer, inclusive a Ramón, que hoy no sé si está, pero suele hacer unas clases, no puedo estar ese día, pero la verdad es que le agradezco mucho todo el esfuerzo que hacéis a los integrantes de la rama Bhakti, que son excelentes profesores. Saben transmitir con sencillez, con paciencia, con armonía, todas las enseñanzas metafísicas que son muy importantes. Muchas gracias. Eso quería decir.
A ti, oye, y si se me ha hinchado el ego mientras me lo ibas diciendo, por favor, que alguno coja una aguja y me lo pinche para que se desinfle otra Sí, vez. nos tendremos que, Pero que comparto, pisar comparto, la comparto, cola de pavo. Sí, comparto sí. los criterios de él. Gracias, gracias, hermanos, gracias. Bueno, ¿hay alguna cosita más? Quería avanzar un poquito más si queda energía por ahí. Y si no, lo dejamos ahí, ¿eh? O sea, como queráis. Bueno, pues voy a compartir. Ahora, share. Sí, share. Sí, la siguiente. Bueno, una divertida. Esta aquí me divertí. Aquí me divertí. Ahora empezaron cosas muy raras, ¿no? Empezaron el espiritismo, ¿no? Y es que además es en plena época de Elena Blavatsky, ¿no? Pasó que con la popularización de la cuarta dimensión, que los matemáticos y los físicos iban avanzando, llegaría también la difusión de aspectos sorprendentes, para decir una palabra suave, ¿no? Incluso mágicos, entre comillas, hiperespacios repletos de hiperseres omnipresentes y todopoderosos productos de una desbordante fantasía, ¿no? Y cabe destacar, pues, por ejemplo, allí tenéis a Henry Slade, que fue un caso de el gran fraude que hubo, ¿no? Porque era uno de los más famosos espiritistas que organizaba tal, hasta que lo pillaron en fraude y el escándalo acabó con un juicio muy famoso que duró bastante tiempo y no fue a prisión, pero fue condenado a prisión y lo que pasa es que pudo no entrar, pudo esquivarlo, ¿no? Pero el escándalo incluso aumentó cuando eminentes científicos salieron en su defensa, ¿no? Tales como el ilustre matemático Zöllner, que era contemporáneo de Blavatsky y de Henry Slade, y que incluso está mencionado en la Carta 118 y en la Doctrina Secreta varias veces, ¿eh? Una anécdota interesante de esta época, por ejemplo, es que el coronel Olcott y Elena Blavatsky invitaron en cierta ocasión a Henry Slade en persona a la corte del gran duque Constantino de Rusia a hacer sus sesiones de espiritismo, ¿no? Como curiosidad, a los que sois de aquí, de Barcelona y alrededores, estos son recortes de La Vanguardia, ¿no? En 1888 Barcelona cogió la Exposición Universal, y todavía quedan los antiguos recintos de la feria, allí en Montjuïc, la fuente de Montjuïc, queda también en la plaza Tetuán, creo que es el Arco de Triunfo, ¿no? Y en paralelo se hizo el Congreso Internacional Espiritista, ¿no? También en ese año en Barcelona, ¿no? Se reunieron todos los espiritistas. Os podéis imaginar personajes como Houdini o como Kardec, fueron allí también, y Barcelona se convirtió en capital del espiritismo internacional. Pues mira, es como el World Mobile Congress, que ahora se celebra en Barcelona, la telefonía de celular, ¿no? Cada año se celebra esa feria, y también tiene un lado espiritista para mí, porque con esto de las Facebooks y todas estas cosas, pues yo sigo recibiendo mensajes de hacer amistad con amigos que han muerto, ¿no? Y me entra un escalofrío cuando veo allí un mensaje de un amigo que ha muerto, ¿no? Porque como nadie ha cancelado la suscripción al Facebook, pues sigue enviando mensajes de amistad, ¿no? Bueno, en fin, es un poco broma lo que digo, ¿no? Pero que tiene como un lado espiritista, ¿no? También esto de la telefonía celular, y se sigue celebrando en Barcelona el Congreso internacional de World Mobile Congress. Un recorte aquí, curioso, Barcelona, ciudad espiritista, la capital catalana, fue uno de los mayores epicentros mundiales de conectar con el más allá. Y aquí veis un personaje, un catalán, ¿no? Salvador Pons y Torres, haciendo una sesión de espiritismo realizada en Filipinas, ¿no? Pues bueno, como mucho, esto debía ser el año 1898, que es cuando lo que quedaba del Imperio Español se perdió Filipinas, ¿no? Y Cuba. Bueno, esto curiosidades, ¿eh?
Pero ahora vamos a materia más seria, vamos a la siguiente. Esto era simplemente para un entretenimiento, como os he advertido al principio. Vamos a ver ahora Elena Blavatsky sobre todo este guirigay que se montó, todo este ruido que se montó alrededor de la cuarta dimensión. A Elena Blavatsky quiso poner orden, ¿no? Y se ve muy bien en su obra, en varias citas de su obra. Por ejemplo, esta Estancia 7, página 238, Cosmogénesis, edición Pasadena, ¿no? Elena Blavatsky lanza la pregunta con respecto a la tendencia de la materia inorgánica a convertirse en materia orgánica, ¿no? ¿De dónde, pues, preguntaríamos nosotros, procede la tendencia a lanzarse hacia la forma orgánica? ¿Acaso resulta esto explicable de algún otro modo que según las enseñanzas de la ciencia oculta? Y más adelante elabora, y veréis por qué lo cito. Cada nueva ronda desarrolla uno de los elementos compuestos, como los conoce ahora la ciencia, la cual desecha la primitiva nomenclatura, prefiriendo subdividirlos en constituyentes. Si la naturaleza en el plano manifestado es el eterno venir a ser, en este caso, aquellos elementos, con mayúscula, pues hablando de elementos místicos, tienen que ser considerados desde el mismo punto de vista. Tienen que desenvolverse, progresar y aumentar hasta el final manvantárico. Bueno, seguidamente Elena Blavatsky cita un texto que no queda claro de dónde se extrae. Lo he intentado hacer, pero no sé dónde lo extrae. Lo cita en la Doctrina Secreta, en este comentario, y quizá viene de Isis sin velo, pero no puedo confirmarlo. Como que posteriormente Elena Blavatsky corrige esta cita, solamente se describe el concepto que es correcto. En la primera ronda solamente se desplegó un elemento. En la segunda ronda, 2 elementos. Y así hasta la cuarta ronda. En cada ronda, la humanidad se adaptó a las condiciones de la naturaleza. HPB lo que indica que algunos llaman a estos mundos espacios de una dimensión, de 2 dimensiones, etcétera, etcétera. Y las correspondientes humanidades tendrán los sentidos adaptados a este número de dimensiones. Cuando habla de estos elementos, primera ronda, 1 elemento, 2 elementos, segunda ronda, etcétera, está hablando en el orden que ella lo pone, que ahora vendrá en la siguiente transparencia, tierra, fuego, no existe el orden, pero se refiere a los 4 elementos. Bueno, entonces, Elena Blavatsky no se opone a esta descripción como dimensiones, pero un poquito más más adelante, en esta misma comentario 7, Elena Blavatsky dirá cuáles elementos se manifiestan en cada ronda, puesto que el orden que se da en el párrafo que no he querido poner es incorrecto. Entonces sigue la cita, y tengo que ir a la siguiente transparencia, si me permitís, las citas, mira, aquí precisamente, aquí cita a Zöllner, al que hemos hablado antes, el matemático que defendió a Slade en ese escándalo de espiritismo que acabó en los tribunales de Londres. Una vez más, me voy a saltar el texto porque es muy ferrugoso leerlo todo y voy a ir a las conclusiones y, en fin, hacedme confianza, espero, y como os daré las láminas y ya veréis si falta algo importante que debiera haber comentado. Vale. En resumen, lo que pone ese texto es que los elementos, con mayúscula, está hablando de los elementos místicos, tienen que ser considerados como constituyentes de la materia que se desenvuelve. O sea, como que cada ronda se desenvuelve la materia a otro estado, la materia propia de esa ronda, pues progresan y aumentan hasta el final manvantárico. Entonces dice, en la primera ronda solamente se desplegó un elemento, una naturaleza y una humanidad. En la segunda ronda, 2 elementos, y así hasta la cuarta ronda. En cada ronda, la humanidad se adaptó a esas condiciones de la naturaleza y sus sentidos también. Es perfectamente cierto que el progreso de la evolución, de la conciencia, se sobreentiende, puede hacernos conocer nuevas cualidades características de la materia. Las cualidades características de la materia deben siempre tener una relación directa y clara con los sentidos del hombre, porque si solamente tenemos los sentidos que tenemos, pues solamente podemos percibir
la materia y sus elementos y sus dimensiones los que podemos percibir con nuestros sentidos actuales y no otros. Entonces dice, las tres dimensiones pertenecen en realidad tan solo a un atributo o una cualidad de la materia, que lo define el espacio. Ya sabéis la concepción especial que tiene de espacio Elena Blavatsky, a la extensión, al ancho, largo y alto. Entonces nos habla de la siguiente dimensión, la cuarta, más allá del ancho, largo y alto. La próxima cualidad que desarrolle, que llamaremos por el momento permeabilidad, corresponderá al próximo sentido en el hombre, que podremos llamar clarividencia normal. Algunos autores han tenido la tentación de llamar esta cualidad cuarta dimensión. Fijaros que utiliza la palabra tentación, como diciendo la tentación de relacionarlo con la cuarta dimensión de los matemáticos. Entonces, ella elabora un poco con lo que es el concepto de dimensión. La palabra dimensión pertenece a un estado de pensamiento, a un grado de evolución, a una cualidad característica de la materia, que solamente se manifiesta juntamente con la evolución de la mente. Si la mente no evoluciona, no podremos ver esa cuarta dimensión, que ella adelanta que tendrá una relación con la permeabilidad. O sea, como habéis visto ese cubo cuatridimensional que rota sobre sí mismo, que los cubos tridimensionales que forman el cubo cuarto dimensional se cierran sobre sí mismo, crean un cubo dentro del cubo original primero y luego se despliegan en cubos por fuera o se deslizan uno dentro de otro, eso es la permeabilidad. Hemos visto la permeabilidad, lo hemos podido ver gracias a esta ficción, pero claro, eso es solamente un truco matemático. Desarrollar todas las facultades que implican que una cuarta dimensión sea una visualización normal, una clarividencia normal para nosotros, exige mucho más. Y entra, de hecho, de lleno en la definición de este curso, una teoría integral del todo. Tenemos que tener en cuenta todos los aspectos del hombre y potenciarlos para llegar a que esta clarividencia sea normal. Esto será, según se nos promete, posible en la sexta raza, ¿no? En la sexta y séptima raza. Muy bien. Entonces, hay otras citas que también voy a pasar de ella y voy a ir al resumen, los 7 puntos de este texto de aquí, que sigue siendo la séptima estancia. Muy bien. ¿Qué dice aquí? La materia, en la segunda ronda, como ya se ha dicho, puede, en sentido figurado, ser considerada como de 2 dimensiones. Sentido figurado. Es una forma, una analogía para ella, eso. Materia de 2 dimensiones es equivalente a la segunda característica de la materia y correspondiendo a la segunda facultad perceptiva o sentido en el hombre. La sucesión de las rondas se halla relacionada con el desarrollo de los elementos, en el sentido oculto, ya os lo he dicho antes, o sea, con mayúscula, fuego, aire, agua y tierra. Por este orden, que en la cita que había hecho anterior estaba en un orden distinto y por esto no la he querido poner. Esa que he dicho que no sabía exactamente de qué libro se refería. Muy bien. Entonces, los centros de conciencia de la tercera ronda, tal como la conocemos, llegarán a la percepción del tercer elemento, el agua. Los centros de conciencia, la cuarta ronda, han añadido la tierra como estado de materia a los otros 3 elementos en su transformación presente. Y ninguno de los llamados elementos eran como son ahora, en las 3 rondas precedentes. No eran como son ahora porque la materia evoluciona y además nuestras capacidades de percepciones evolucionan. Y entonces dije, por ejemplo, el fuego puede haber sido puro akasha, la primera materia del magnum opus de los creadores y constructores. Y el fuego ahora, físicamente, lo percibimos distinto, claro. Necesitaríamos desarrollar alguno de los 7 sentidos metafísicos para percibir el fuego como esa esencia pura de akasha. Entonces, esto es porque he querido contrastar todas esas fantasías que aparecieron con el espiritismo con el esfuerzo que hizo Elena Blavatsky para poner los puntos sobre las íes.
y que no nos vayamos, que nos puede pasar como estudiantes de teosofía, que nos entusiasmemos con las cuartas dimensiones, con las quintas dimensiones, con los progresos matemáticos, con la teoría de las cuerdas y las supercuerdas, y perdemos de perspectiva la teoría integral del todo, o sea, la evolución, junto con la evolución física y biológica, la de la conciencia. Y es, en resumida cuentas, lo que nos está diciendo ella aquí. Pero, en fin, la fantasía de los defensores de una hipotética cuarta dimensión, llamados espiritistas, defendían que un ser tuviera la facultad de pasar de nuestras 3 dimensiones a una de 4 dimensiones, y que quien tuviera esos poderes pues podía llamarse espiritista. Entonces estos seres que podían pasar de 3 a 4 dimensiones eran como omnipotentes o omnipresentes, ¿no? Claro, ¿no? Esto parecería como un milagro, ¿no? Y lo más curioso del caso es que parte de la élite científica, y a pesar de su enfoque materialista, eran acérrimos defensores del espiritismo y de la cuarta dimensión. Tenemos aquí el caso del doctor Henry William Crookes, que vivió del 1832 al 1919, citado varias veces por Elena Blavatsky en La doctrina secreta, y unas muy curiosas acerca porque fue el introductor del concepto de premateria, que él llamó protilo, y en la doctrina secreta pues se presenta esta exposición. Bueno, pues era un acérrimo defensor del espiritismo, en el sentido que, tal como pone aquí, ¿no? Una creencia de que las almas de los muertos están cercanas en la cuarta dimensión y dispuestas a contactar con aquellos mediums que tengan poderes de invocarlas, ¿no? Y bueno, Henry William Crookes no fue un científico, digamos así, de ir por casa, fue el inventor del tubo catódico, que es el precursor de las televisiones, sin ir más lejos, ¿no? O descubrió algunos de los agujeros que quedaban en la tabla periódica, como por ejemplo el talio. El talio era una casilla vacía, hasta que el doctor William Crookes pues, lo descubrió, que las predicciones de la tabla periódica se iban cumpliendo. O, por ejemplo, Thomson, que fue el que detectó la existencia de electrones. Fue el primero que detectó que en un átomo hay electrones. Pues eran espiritistas acérrimos, ¿no? Curiosamente. O sea que fue una situación muy, muy curiosa la que se planteó en esas épocas, ¿no? Y siguiendo con ello, también hubo el mundo literario, una exacerbación, y empezaron a aparecer novelas por todas partes, y un caso como el famoso H.G. Wells, que hizo el famoso War of the Worlds, la guerra de los mundos, que si os acordáis o habréis oído, Orson Welles la hizo en plan radionovela, y la gente se alarmó y salió a las calles, y en coches empezaron a abandonar las grandes ciudades en Estados Unidos, alarmados porque se pensaban que iba en serio, que no era una radionovela, ¿no? O el Flatland, el Planilandia de Edwin Abbott, o otros insignes escritores como Marcel Proust, A la búsqueda del tiempo perdido, o William Faulkner también hizo incursiones en la cuarta dimensión, Mientras agonizo, As I Lay Dying, o Jorge Luis Borges, el argentino, también sacó algunos de sus novelas, de sus ficciones, como esta, que esta es buenísima. O más recientemente Frank Herbert con Dune, o Isaac Asimov con la trilogía de la Fundación, 2001, La Odisea del Espacio de Clarke. Todo. Bueno, salió, pues como veis, todo un mundo de literatura fantasiosa, ¿no? sobre el tema, ¿no? Y entonces, vamos a entrar un poco en lo que pasó en el mundo del arte, porque la cuarta dimensión, aparte de aspectos más folclóricos, ¿no? Tuvo un gran impacto en el arte del de finales del siglo XIX y sobre todo de la primera mitad del siglo XX. Y es que las diferentes representaciones del hipercubo, pues como las habéis visto, ya las habían hecho manualmente, porque no tenían ordenadores en esa época para hacer estas animaciones por ordenador, pero se habían hecho manualmente, ¿no?
y se habían dibujado. Y entre ellas la proyección en perspectiva pues cautivó a artistas, diseñadores y arquitectos. Bueno, tenéis aquí un ejemplo del Ibercubo, fijaros, desde 1979, cuando se aprobó en las Cortes Españolas la Constitución, y esto en Madrid, pues esto es una de las proyecciones de Hipercubo que hemos visto antes, de este diseñador, escultor, ¿no? Miguel Ángel Cruz Larrea. Pero ¿de dónde veníamos? ¿No? Y ahí lo veis en la derecha, ¿no? En esta representación de Rafael, la Escuela de Atenas, ¿no? Es la perspectiva renacentista, ¿no? Que buscaba la representación de lo que ve el ojo del artista, el ojo humano, ¿no? Y se cree que esta perspectiva lineal, tal como la veis allí en ese punto de fuga central, ¿no? Ese es el punto de que sale en toda la perspectiva, fue ideada alrededor de 1415 por el arquitecto renacentista italiano de Florencia, Filippo Brunelleschi. Y posteriormente fue documentada por otro arquitecto y escritor italiano, Leon Battista Alberti, en el 1435. Y es que la perspectiva lineal, tal como veis allí, probablemente era evidente también para los artistas y arquitectos de los periodos griegos y romanos, antiguos, ¿no? Pero no existen registros de esa época, por lo que en la práctica se perdió hasta este siglo XV con la llegada del periodo que se conoce como el Renacimiento, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasó entonces en esa época, amigos? En esa época pasó que se inventó la fotografía, ¿no? Lo veis aquí abajo, y la fotografía aportó todo lo que se podía esperar de la perspectiva. Aunque Aristóteles ya estudió el fenómeno de la cámara oscura, no fue hasta 1841 W.H. Fox Talbot que desarrolló el proceso del positivo negativo para revelar fotos. Y fijaros, estas fotos que son de perspectiva perfecta e insuperables, ¿no? Entonces, bueno, pues los artistas tuvieron que echar mano de otras técnicas para crear, ¿no? Y la extinción más fuerte con la fotografía y con la perspectiva tal como se conocía desde la época del Renacimiento llegó tuvo lugar primero tímidamente con los impresionistas. Aquí, por ejemplo, tenéis una obra de Claude Monet, la Grenouillère, pero el que rompió verdaderamente con la perspectiva tradicional renacentista fue Paul Cézanne, que vivió de 1839 a 1906. Este cuadro que veis aquí es al final de su vida, 1904, 2 años antes de morir, y él emprendió una ruptura que con la llegada del cubismo fue total. Entonces, estas geometrías, las geometrías no euclídeas, como os he presentado antes, y la geometría multidimensional, contribuyeron enormemente al alejamiento total de la perspectiva por parte de los cubistas. Y es que, más aún, a partir de entonces, la cuarta dimensión estaría presente prácticamente en todas las vanguardias del siglo XX. Ya fuese desde un punto de vista poético, filosófico, social, geométrico, el caso es que cautivó a los artistas. Y los matemáticos, claro, se quejaban de la falta de rigor de los artistas al aplicar la cuarta dimensión. Pero, bueno, es bien sabido que el arte va más allá que la ciencia, ¿no? Al reflejar actitudes vitales, sentimientos, reflexiones, etc. O sea que no había lugar las quejas. En todo caso, la cuarta dimensión significó un símbolo de liberación y fuente de nuevas ideas para los artistas de la época. A mi parecer, fue mucho más allá de simplemente crear una nueva estética, porque para mí los artistas estos de la vanguardia, animados por la existencia de un espacio de dimensión superior, de una realidad superior, pretendían romper con la perspectiva renacentista, ¿no? Y pero también pretendían huir de la realidad visual marcada por la visión, por la proyección de un ojo del espacio tridimensional. Y eso va mucho más allá porque con las ideologías pasa lo mismo, ¿no? Yo entiendo el mundo a partir de una ideología capitalista o liberal o comunista o anarquista o lo que sea, ¿no? Y la realidad es mucho más compleja que eso, pero eso es una visión también esclava de una perspectiva concreta, ¿no? Vale. O sea, que quiero decir que a nivel de filosofía también afectó mucho. Bueno, aquí tenéis
a los pintores Albert Gleizes, que vivió 1881 a 1953, el de la izquierda, y Jean Metzinger, 1883 a 1956, fueron dos de los cubistas teóricos. Y explican en un libro suyo que compartieron su compilación sobre el cubismo, se llama, que el pintor cubista, en contra de la perspectiva renacentista, no trata de plasmar un objeto como él o cualquier otra persona lo ve, sino que intenta representarlo tal cual es. En definitiva, la imagen en perspectiva de un objeto o de una escena, por muy realista que sea la pintura o representación, o incluso si es una fotografía, no nos muestra el objeto tal cual es, sino una perspectiva del mismo, mi perspectiva, la de mis ojos. Entonces, hubo una corriente que se llamó los primitivos, ¿no? El primitivismo, ¿no? Que en lugar de pintar los objetos como ellos los veían, lo pintaban como los pensaban. Y esta es precisamente la ley que los cubistas readaptaron a partir de los primitivistas. Readaptaron, amplificaron y codificaron y la llamaron bajo el nombre de la cuarta dimensión. Entonces, la solución que adopta el cubismo para romper con la perspectiva, aquí veis una de Picasso, dos de Picasso, perdón, para romper con la perspectiva, intentar pintar el objeto tal como es y no como se ve, es introducir diferentes puntos de vista. Por ejemplo, lo veis aquí en el retrato de Marie-Thérèse Walter, que incluso la cara se ve desde dos perspectivas distintas. El gorro hace un poco ese 8 del infinito, para verlo desde arriba y desde abajo. El mismo gorro, ¿no? Se ve desde dos perspectivas distintas. Las distorsiones que tiene las paredes de la habitación que hay detrás recuerdan esos movimientos del hipercubo, las proyecciones del hipercubo, ¿no? Como veis. Bueno, y también se ve en el retrato del Merchandier, ¿cómo se llama esto? Los que hacen esto de los que viven del arte, ¿no? El retrato Ambroise Vola de Picasso es igual, ¿no? Entonces, Los galeristas. eso, los galeristas, sí, sí. Eso es. Sí, el caso de... Sí, sí, sí. Bueno, en todo caso, la técnica que se utilizó en los primeros años fue la de romper la figura en pequeños planos. Lo veis sobre todo en el retrato de Ambroise Vola, en pequeños planos o caras, cada uno de los cuales representa un punto de vista distinto. O sea, este hombre es como decir, mira, os voy a enseñar la realidad de este hombre, porque como ha conocido cientos de personas en su vida y cada una de esas 100 personas que ha conocido en su vida lo han entendido de una forma diferente, voy a plasmar en un cuadro esas cientos de formas diferentes de entender esta persona. ¿Entendéis, no? La filosofía que hay detrás. Sí, los vio bastante oscuritos, por esto. Bueno, porque lo ves desde la estética nuestra, la renacentista, sí, sí. Pero la imagen adquiere de esta forma una cierta complejidad, sin lugar a duda, que recuerda las representaciones de los objetos tetradimensionales, ¿no? Por ejemplo, en este caso de Ambroise Vollard, ¿no? Picasso descompone el tratante de arte, eso, me salía la palabra, en múltiples planos que muestran otras tantas perspectivas. Yo no sé si el tratante luego le gustó verse así y si le pagó el cuadro o no, pero lo pintó, ¿no? Así. Si vemos otro ejemplo en la siguiente, aquí, otro ejemplo puede ser el Nude de Metzinger, uno de los pintores más entusiastas de la cuarta dimensión, donde los múltiples puntos de vista crean una imagen muy compleja que llega a romper completamente con cualquier sensación de existencia tridimensional de la figura. Aquí él conscientemente rompe con las tres dimensiones, ¿no? Otras obras de Metzinger en las cuales se puede observar las múltiples perspectivas, el Nude de la Cheminée. Bueno, pues aquí al menos la modelo no se debió constipar, ¿no? Si estaba al lado de una chimenea, desde 1910, ¿no? Picasso y Metzinger han sido los artistas que más han trabajado la técnica de los planos múltiples, ¿no? Y es que la retina de un hiperser, como si dijéramos que capta la cuarta dimensión, ¿no? Capta al mismo tiempo toda la superficie exterior del objeto, incluso la interior. Es decir,
nos ve desde todos los puntos de vista posibles, ¿no? Y este es en gran medida el objetivo de los cubistas. Además, algunos de ellos toman el pensamiento o la imaginación como el camino hacia esta cuarta dimensión. Por ejemplo, Picasso llegó a decir: yo pinto los objetos como los pienso, no como los veo. Fijaros qué atrevido, ¿no? La cosa llegó también a Estados Unidos, pero un poco más tarde, ¿no? Y allí incluso hubo artistas que relacionaron la cuarta dimensión con el infinito. Aunque a la zaga de París, la fiebre artística para la cuarta dimensión llegó a Estados Unidos. Además de la propia revolución geométrica, la teosofía y la ciencia ficción también contribuyeron enormemente, porque eran los años en que empezó a crecer la sociedad teosófica, primero en Nueva York, ¿no? Y ello contribuyó enormemente a la propagación e interés social por la cuarta dimensión. Un gran labor de divulgación fue realizada por el teósofo y arquitecto Claude F. Bragdon y por el pintor Max Weber. Primero hablamos de Max Weber y luego un poquito más de detalle Claude Bragdon, porque era teósofo y hizo un trabajo muy remarcable. Max Weber hizo un trabajo que llamó La cuarta dimensión desde el punto de vista plástico, un tratado de arte. Y en cuanto a Claude Fayette Bragdon, que nació en Ohio y murió en Nueva York, fue un teósofo, arquitecto, escritor y escenógrafo, pero sobre todo fue teósofo primero y arquitecto luego. Vamos a ver algunas de sus obras. Muy interesante. Nació en 1866, era joven cuando Elena Blavatsky vivía, muy joven seguramente, cuando Elena Blavatsky vivía en Nueva York, y murió en Nueva York en 1946. Entonces, entre sus obras destacan edificios varios, como la estación central de ferrocarril de Rochester y otros, pero así como una multitud de residencias. Su arquitectura es trascendental. Para Bragdon, los 4 temas que todo arquitecto debe estudiar son la naturaleza, la figura humana, el número y la geometría y la música, que guardan todos ellos una armonía con el cosmos. Y esto lo trató en el libro muy interesante, La fuente helada, lo llamó, y la fuente él la entendía como una imagen que es la que mejor representa el misterio de la vida, ¿no? Y en arquitectura, los rascacielos serían las fuentes heladas, que han ido brotando en las ciudades, como agua helada, ¿no? Un contemporáneo suyo, Sullivan, decía que la forma ha de ser siempre fiel a la función. Y era para justificar estos edificios fríos, sin decoración, altos, funcionales, etc. Pero Bragdon fue la contraposición a esto. Y él sostenía que la función del edificio, de la construcción arquitectónica, debe expresar y determinar a la vez el significado mismo de la forma, como ocurre con los organismos naturales. Las manos que tenemos son funcionales, pero además tienen una simetría, una mano con la otra, etcétera, los ojos, tal, ¿no? Por tanto, la arquitectura ha de ser orgánica y estética, pero no en el sentido acorde con el buen gusto, sino en el más profundo sentido de la belleza. Entonces, lo que hizo en este tratado, después de repasar el fenómeno puramente estadounidense de los rascacielos y criticarlo, y dijo porque nació de una necesidad práctica y no de una estética, Bragdon sostiene en su obra La fuente helada que un edificio no será una obra de arte si no obedece a una norma armoniosa de sus medidas. Y entonces se ocupa de la ornamentación, que había sido suprimida completamente de la arquitectura moderna porque además de no cumplir ninguna función, encarecía la obra. Pues Bragdon responde afirmando que es una expresión de nuestra singularidad. Y como los modelos ornamentales se habían quedado anticuados y parecían así como cursis, para el gusto de esa época, creó nuevos patrones, como veis allí, esos estudios que hizo en la parte inferior derecha, nuevos patrones tan rigurosos como originales, inspirados en 3 conceptos matemáticos: los sólidos platónicos, los cuadrados mágicos y la cuarta dimensión. En suma, este ensayo es un recorrido completo por el ideario de uno de los diseñadores más interesantes para mí del siglo XX, injustamente olvidado y teósofo, y que recomiendo estudiar y conocer un poco mejor su obra. Bueno, pues para acabar,
un cuadro muy así provocador de Picasso, ¿no? Regresamos al punto de partida del cubismo y de las vanguardias del siglo XX. Este es el famoso cuadro pintado a mano de Pablo Picasso, Las señoritas de Aviñón. Este cuadro escenifica la ruptura total con la perspectiva y utiliza la inclusión de múltiples puntos de vista, iniciando así un lenguaje visual. Y esta obra está claramente influenciada por Cézanne, tanto por la ruptura de la perspectiva como por el intento de reducir la realidad, reduciéndola, valga la redundancia, a sus formas esenciales, que para Cézanne eran en la naturaleza todo se podía construir a partir de esferas, de conos y de cilindros. Y con ello lo dejamos aquí. He hecho un resumen de todo lo que hemos visto, lo veremos el próximo día. Mientras tanto, vamos a digerir esto. Y también me he atrevido a hacer un compendio de 13 puntos para ayudar ya nosotros aquí, miembros de la quinta raza, cómo podemos empezar a fomentar una cierta intuición de cuarta dimensión en nuestra realidad de 5 sentidos de ahora. Seguro que es incompleta, pero bueno, espero que la podáis encontrar interesante. Lo dejo aquí. Gracias a todos. Dejo de compartir y creo que Manolo ha levantado la mano. Y yo me bebo un vasito de agua, que ya me toca. Bien. Y Sí, eso pasamos es. a la galería. ¿Perdón? Sí, Manolo. Sí, es una puntualización que seguro que es que en todos los sitios aparece ese cuadro del de Picasso como Aviñón, como si fuera la ciudad de Francia, y no lo es. Se refiere a una calle de Barcelona que se llama Aviñó y había en la época de Picasso un prostíbulo. En prostíbulo, bueno. No y lo quería decir para no lo del prostíbulo, lo de Aviñón no lo sabía, pero sabía que era un prostíbulo. Sí, sí. Pues, Sí, sí. pues se refiere a eso, las señoritas del prostíbulo de Aviñó, de la calle Aviñó de Barcelona. Bueno, pues eso. Muy buena puntualización. Ella estaba pensando en The Pont d'Aviñón. Sí. No, yo me pensaba, bueno, que era un prostíbulo, sí, lo sabía, pero pensaba que en la ciudad de Aviñón, porque como vivió en Francia. En todo caso, veis que él era muy provocador y quería romper con todo tipo de estéticas, también no solamente las dimensionales, las geométricas, las visuales, sino las morales, las estéticas y tal, ¿no? Y eso, claro, nos lleva a una reflexión de fondo para mí, que es que realmente evolucionar e incorporar la visualización de una cuarta dimensión requiere una teoría integral del todo y no solamente centrarse en el aspecto artístico visual y omitir otras consideraciones también holísticas como la ética, la moral y muchas otras que no voy a citar aquí, pero podéis imaginar por dónde voy. Teoría integral de todo significa que todo avance, no solamente un aspecto del hombre. Aprovecho tu comentario, Manolo, para hacer este inciso. Perdón, tú decías algo de galería, perdón, Clarisa, cuando... No. Sí, no, pensaba que decías algo, es que ibas a decir algo. Es que a los La galeristas... galería, perdona, es que cuando pasamos de tu enfoque o del enfoque del documento que has compartido, pasamos a esto que se llama galería, que es el que nos vemos todos. Por eso he dicho, ahora pasamos a la galería. Ahora me ha venido, porque había dicho yo galería. Sí, porque galería de arte, digo, igual quiere decir algo de los cuadros. A esta, donde nos vemos, donde nos vemos todos. Vale. Perdón, Manolo, ¿querías añadir algo más? Sí, porque ella dijo lo de galería cuando dijiste tú cómo se llamaban los que llevaban lo del arte. Y también se les llama, bueno, marchante de arte. Sí, también. Eso es, marchante, sí. Sí, marchante no he salido. Tratante de arte me ha salido al final. Sí. Creo que es correcto también. Pero bueno, marchante que queda más corto y aunque sea una influencia francesa, nos entendemos. Un galicismo, sí. Un galicismo, eso. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿que alguien quiere comentar alguna cosa más?
que hoy me he alargado un poco más de lo normal, pero como había mucho dibujo, ¿no? y algunas láminas eran un poco así de entretenimiento, pues al menos espero que lo hayáis encontrado entretenido. Hola, sí, yo, Sí. otra vez. Siento que esto es como que si nos ayudara a desempolvar nuestra propia mente para encontrar la esencia del significado del estudio que estamos realizando. Nos pone a pensar, nos pone a trabajar, nos pone a desenredar tal vez lo que no habíamos entendido antes y nos da una mayor claridad para entender la doctrina secreta y al mismo tiempo la vida. Y ahí me gusta lo que tú mencionabas, la teoría del todo. Gracias, Mil. A ti, gracias. Bueno, y además es que, perdón, ¿tu nombre es? Porque no pone el nombre en la ventanilla. ¿De quién eres? Hola, soy Maru. Es que Maru, sí. mandé sí arreglar esta cosa y siempre se me borra el nombre, pero te he seguido desde las cuestiones del COVID y estoy más que fascinada. Muchas gracias. Encantado. Gracias, Maru. He aprendido varias cosas, muchas cosas, muy clarificante, muy educativo y pues aquí estamos y estaremos. Gracias por conectarte. Y bueno, fijaros que he descrito la época en que vivía Elena Blavatsky. Y quizá ahora algunos de los incisos y los puntos en que ella incidía mucho en la doctrina secreta, ahora podéis decir, ahora lo entiendo, ¿no? Porque iban todos estos extravagantes locos haciendo fantasías de todo tipo, espiritismo, de literatura, alguna buena, también hay que decirlo, ¿no? Estas obras de ficción literaria, ¿no? Pero bueno, ves que ella puso, y era indudable que ella era una medium, no compartía el espiritismo, desde luego se negaba en rotundo que la cuarta dimensión era la puerta para entrar en el plano astral, esto lo dijo clarísimamente, dijo un no como una catedral, y en las cartas de Sinet, estas dos que hemos comentado por el derecho y por el revés, se ve claramente que le dice, oye, no vayas, para entender estas otras 6 humanidades que evolucionan en paralelo y simultáneamente, no vayas por el camino de las dimensiones físicas, porque te vas a perder. No es esto. Dimensiones físicas son cualidades de la materia que están allí, que iremos percibiendo a medida que desarrollamos nuestros sentidos, y en cada ronda hay un elemento más que se incorpora y la humanidad se adapta a esa situación de 1, 2 dimensiones, 3 dimensiones, un elemento, 2 elementos, 3 elementos metafísicos. Y dice, y ella pues puso, yo de una manera magistral para mí, los puntos sobre las is para el ocultismo, ¿no? Para que nadie se desviara. Lo cual a veces es un poco inevitable, ¿no? Porque la cuarta dimensión, como veis, es muy sugerente y los artistas vanguardistas se entusiasmaron con el tema, ¿no? Pero, claro, solo para mí incidieron en un punto. Y la teoría integral del todo pues exige una evolución total del hombre, integral, holística. Bueno, cuando tú cierres, sí, no, ya es que es las 2 horas. Hoy pido disculpas, hoy nos hemos acercado a las 2 horas, pero espero que al menos lo hayáis encontrado entretenido e interesante. Bueno, pues nada más, no tengo nada que añadir. Gracias por haberos conectado, los que habéis tenido paciencia a aguantar hasta el final, y los que no, pues ahí tendréis también en el YouTube, ¿no? A partir de mañana colgado esto. En junio nos veremos a mitad, no sé cuándo es exactamente, pero nos veremos una vez solamente en junio. Ya. Bueno. El 21. El 21 de junio. Vale, muy bien, pues nos veremos el 21 de junio. Gracias Hasta a entonces. todos. Que tenga